Bueno, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a nuestro podcast. Nosotros somos La Polliza. Y les vamos a presentar un poco sobre la literatura en los videojuegos. Hoy les vamos a hablar sobre el Assassin's Creed Valhalla. Odin is with us! El cual se me hace muy interesante, ya que escuchamos muchas opiniones sobre que se apega mucho a la mitología nórdica. A continuación, mi compañero Edson nos va a explicar un poco de la historia del juego. Bueno, ya tuve la oportunidad de probar el juego, se me hizo muy interesante, muy apegado a lo que es la cultura nórdica. Bueno, y continúa cuando una aldea, aparte de estas dos ya mencionadas, llega a intentar lo que es conservarla o a añadirla a lo que son sus territorios. Por lo que el líder recién proclamado trata de defenderlo a su aldea, así que se encuentran cara a cara para tratar de solucionarlo de una forma pacífica. Por lo que el nuevo líder trata de entregar su vida, así que el trato era lo que él entregaba su vida y el otro líder no quemaba, no mataba a las demás personas. Pero el líder exige que deje su hacha y lo hace con tal de proteger a los suyos, así que lo mata, pero falla a lo que era su palabra y sigue con la destrucción de la aldea. En este caso, algo muy interesante señalar es que al momento de pedirle que baje su hacha, básicamente es para negarle su entrada al Valhalla, ya que los vikingos tenían la creencia de que si morían con un arma en la mano y en la batalla iban a entrar al Valhalla aseguradamente a poder seguir con un festín con los demás dioses. Sí. La historia continúa cuando él y su hermano escapan de la aldea, pero sufre un accidente ya que le disparan al caballo en el que iban y caen a un río congelado. Ahí el personaje se encuentra con lobos, asesinándolos desde muy pequeña edad, teniendo así su apodo, que sería el Matalobos. Después de ahí pasan los años y sigues con el mismo personaje, pero ya de una edad adulta y haciéndose responsable de una aldea. Por lo que sufre de una falta de responsabilidad y va más por capricho a vengar a lo que era su padre, porque fue algo injusto. Entonces busca su venganza, pero arriesga a los suyos, que es algo que no debería ser un líder. Después de esto son capturados todos los que son sus acompañantes y él tiene una misión de recuperarlos y seguir con la historia. Pues se me hace muy interesante porque normalmente en ese tiempo los líderes se regían bastante porque simplemente iban a la guerra, o sea, no eran demasiado estratégicos o era muy raro que fueran así, ya que en ese entonces los vikingos se conocían por ser unos guerreros muy despiadados que obviamente no temían morir, porque si morían básicamente entraban al Valhalla, o sea, murieras o no ellos ganaban. Sí. Bueno, lo que sigue de esta historia es él en el nuevo reino, es prácticamente como un
príncipe o algo así, porque es el hermano de lo que es el heredero. Entonces, él en sí... Pero eso ya es otro juego, ¿no? No es del mismo. No, del mismo. Pero dura la historia, es muy larga la historia, ¿no? Sí, es alrededor Sí. de unas 60, 70 horas. Jugando. Sí. Claro. Como quien dice, unos 3, 4 días diarios. Sí. Sí. Y está interesante, ¿no? Sí, la verdad es, si te gusta lo que es la mitología, es muy interesante. Sí, porque según he visto muchos comentarios es de que hay gente que no sabe nada de la mitología y dicen de que se les hace interesante al principio, pero luego se van aburriendo. En mi caso, yo he jugado muy poco del juego, pero se me ha hecho muy interesante por todo lo que es muy acertado en cuanto a su mitología. Sí. El punto más de quiebre, por así decirlo, es cuando llega un nuevo rey y trata de crear una paz comunal en lo que son muchos reinos, dejando así sin poder reinar al hermano del protagonista, por lo que se crea un conflicto y ellos deciden escapar a las tierras de Inglaterra. En estas tierras ellos hacen un nuevo asentamiento y empiezan los dos como líderes, creando así una pequeña población e intentando dominar todo lo que sería Inglaterra de hace mucho. Lo que también se me hace muy interesante es que tiene muchas coherencias porque para este juego yo investigué y se supone que profesionales sobre las mitologías y demás, profesionistas en la historia, vaya, por así decirlo, dieron aportes para que se creara este juego. Y es muy interesante ya que tiene muchas coherencias con la serie de Vikingos que está en Netflix. Por ejemplo, la aparición de los hijos de Ragnar, que se me hacen muy interesantes. Y las travesías que tienen, porque además puedes hacer misiones secundarias, según he visto, donde exploras el camino también más espiritual de los nórdicos, ya que te ponen a ver a los dioses con droga, vaya. Puedes hacer misiones para ver a los dioses y demás. Sí, según lo que he jugado, el personaje es descendiente directo de uno de los dioses más importantes, si no es que el más importante de la mitología, que sería Odín. También, como dice las travesías, hay una vidente que con ciertas pociones que se conocen como drogas alucinógenas, puedes llegar a vivir lo que son las travesías de Odín, que es el padre de todo. Por lo que puedes vivir bastantes aventuras y muy raras o locas, por así decirlas. Pues ves criaturas que nunca te podrías imaginar de otro lugar. Algo que se me hace muy interesante es la historia de Odín, porque vaya, puedes hacer misiones con Odín y no sé si te cuenten su historia. Sí te cuentan un poco, pero no tan a fondo como lo sería el personaje. O sea, solo es Un por encima. un por encima. No es como desde pequeño cómo fue su vida, sino es como ya siendo un dios muy grande, las travesuras para guiar a su pueblo. Ok. Lo que a mí siempre me gustó mucho sobre la mitología es que Odín, por ejemplo, él dicen que quiso experimentar la muerte, ya que pues él era inmortal, y se colgó de un árbol, el cual se conoce como el Yggdrasil, que es, por así decirlo, el árbol de la vida para los vikingos. Y supongo que de ahí en adelante es cuando van relatando su historia, porque después de eso fue cuando se hizo ya el dios más importante de la mitología nórdica. Sí, o sea, ya ves de que cuando va intentando con Hela, va a rescatar a un hijo suyo. Y son historias bastante importantes, o sea, son cosas que sí se cuentan demasiado en la mitología. Claro, y lo que sí sé es que es muy difícil saber a detalle, ya que la mayoría de lo que se sabe sobre los nórdicos fueron encontrados en escrituras, pero no por los mismos nórdicos, sino que fueron encontrados o sea, les escribieron los de Inglaterra y demás, ya que los nórdicos no acostumbraban a escribir sobre sus travesías, etc. Pero gracias a eso podemos saber un poco de cómo llevaban su mitología y pues sabemos cómo veneraban a sus dioses y cómo se tomaban toda la religión que ellos tenían a fondo. Sí, la verdad es, en ese juego se deja muy en claro lo que es la muerte. No lo ven como un problema, sino lo ven como una fiesta.
lo celebran y cuando llega el momento de su muerte, lo celebran y, como dices, no pueden morir sin su hacha. Claro, porque lo que he visto es que muchos nórdicos les gustaba de que ya si llegaban a una edad muy mayor, ellos iban a la guerra, iban a cualquier travesía, simplemente con el hecho de poder morir en batalla, y no tenían problema con eso, ya que era un honor para ellos, ya que sabían que las valquirias, que eran, por así decirlo, hijos de Odín, que eran como unas semidiosas, iban a venir por sus almas y llevarlos al Valhalla a celebrar con un banquete infinito. Sí. De momento, ¿qué piensas de...? Que es interesante, es un juego relatado en la historia pasada de lo que pues pasó, obviamente, ¿verdad? De lo que vivieron los nórdicos, vaya, en el pasado. Y la verdad no lo he jugado ni nada y pues no puedo decir está padre, pero por lo que estoy escuchando, lo que cuentan, se ve interesante. Sí. La verdad, sí se respetan mucho lo que son las costumbres, pues vemos cosas demasiado explícitas, lo que puede ser como el águila de sangre, que no sé si sepas en qué consiste. Claro, el águila de sangre solía ser un ritual que se hacía a los mayores pecadores, por así decirlo, de esos tiempos, que consistía en de que si había alguien que había hecho demasiadas cosas malas y era capturado, podían hacer un águila de sangre, que básicamente es muy explícito esto, pero era básicamente que le abrían la espalda y las costillas se las abrían junto con la espalda para asimilar como que era un águila, como si fueran las alas. Y si siendo un nórdico te recibías este castigo, pero lo recibías sin gritar, sin quejarte ni nada, podrías entrar al Valhalla. Pero si llegabas a hacer alguna queja o algo, la entrada al Valhalla se te negaba, aunque murieras sin algún arma en la mano. Aunque pues era muy difícil lograr esa hazaña porque pues es un dolor muy grande. También se dice que al abrir las costillas, lo que también hacían era de que sacaban los pulmones y se los ponían colgados. Sí. La verdad sí es algo muy explícito y se ve en el juego, no tan así, pero sí se demuestra un poco y sí es algo muy fuerte. No. Pero pues respeta lo que son las costumbres, entonces sí es muy buen detalle del juego. Se me hace muy interesante que me digas que se respetan las costumbres. Posiblemente me vaya a dar la chance de jugarlo y no sé qué piensa mi compañero César, ya que no lo había mencionado, pero él no tiene conocimiento sobre ni el juego ni la cultura nórdica y está aquí para darnos un punto de vista sobre lo que él piense de lo que le hemos dicho. Sí, lo que hemos dicho. Pues como les digo y lo vuelvo a repetir, no lo he jugado ni nada, pero se escucha interesante por lo que me dicen como era antes, allá en aquellos tiempos donde era Europa, Asia o allá occidentalmente, ¿verdad? Las culturas y todo, lo que hacían sus ritos y lo demás, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto ya es todo. Por ahora vamos a concluir el podcast, ya que pues por cuestiones de tiempo vaya, pero se me hace muy interesante, posiblemente me haya dado la chance de jugarlo más a fondo de lo que lo llevo. Y pues muchas gracias por escucharnos, nosotros fuimos La Polliza y nos vemos a la siguiente. Bye.